conversar con usted. Muchísimas gracias, Emilia. Abogada, como yo le contaba, yo tengo 15 años y yo quiero preguntarle cómo era Quito cuando usted tenía mi edad. Y yo me acuerdo tan claramente, yo tenía 15 años y estaba en quinto curso, que ahora sería segundo de básica. Y me gradué de 16 años y con 16 entré a la universidad, imaginarás. Pero justo cuando yo tenía 15 años, mi mamá salió con mi papá de la casa un día en el año 2000 y le votaron a un presidente. En ese entonces era Yamil Mahuad. Entonces tengo un recuerdo clarito que yo salía del colegio y mi mamá me decía que vaya nomás a la casa. Pues yo llegué a la casa y no encontré a nadie. Y cuando regresaron de noche, porque en esa época no había ni celular ni nada, y cuando regresaron de noche me encuentro con la novedad de que se habían ido a votarle al presidente Mahuad. Entonces mi vida ha estado llena de esas cosas muy bonitas. ¿Qué ciudad quiere usted en el futuro para jóvenes de mi edad? Quiero una ciudad en donde puedan disfrutar de la libertad, de ir al parque, de jugar, de poder convivir en comunidad y sobre todo que estén seguros, ¿no? Mira, cuando yo era jovencita, yo podía caminar. Yo estudié en el sur de Quito, en las Doroteas, y caminaba desde el colegio, iba por el mercado La Magdalena, llegaba hasta la calle principal, La Mariscal, y caminábamos con mis amigas hasta arriba, hasta la Mascota, la Rodrigo de Chávez. Y nunca nos pasó nada. Jamás, nunca. Hoy los jóvenes no pueden andar en la calle solos. ¿Cómo y para qué llamaría a votar por usted a los jóvenes? ¿Qué papel tienen en su campaña, en su campaña para buscar la alcaldía de los jóvenes? Bueno, te cuento que yo soy la candidata más joven. Creo que es la única que no llego ni a los 40. Voy a cumplir la semana que viene 38 años. Y creo que si hay una cosa que yo puedo plantearles a los jóvenes es crear una ciudad divertida, amable y sobre todo una ciudad en donde puedan cumplir sus sueños, ¿no? Si tú quieres ser artista, que puedas aquí en Quito ser artista. Si quieres hacer artes, teatros en los espacios municipales, en la calle, hacerlo sin ningún problema en las plazas, en los parques. Que podamos entendernos y entenderlos a los jóvenes también en todo este proceso de transformación y de vivencias. Porque hoy los jóvenes ya no quieren ser como lo que éramos nosotros, ¿no? Con la educación tradicional, que muchos papás nuestros lo que querían era que seamos funcionarios públicos, no más, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros queremos que los jóvenes tengan su propio negocio, que emprendan, que puedan trabajar bien, que puedan tener mejores condiciones de vida. Es decir, que ellos hagan todo lo que quieran en una ciudad diferente y que sean seguros, bien seguros. Correcto, Jessica. Bueno, entremos a su plan de trabajo. Vamos a hablar de varios temas y varios problemas que preocupan a los quiteños. Según la encuesta de Quito, ¿cómo vamos? Los principales problemas que mencionan los ciudadanos son la inseguridad ciudadana, la acumulación de basura, el tráfico, la mala calidad del transporte público, el ambiente y el mal estado de calles. Doctora, por favor, ¿me puede decir de manera puntual qué salidas propone para la inseguridad y delincuencia en la ciudad? Bueno, el municipio tiene una competencia que es prevenir la violencia y el delito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puede utilizarse el aparato de la Policía Metropolitana para hacer prevención. No quiere decir que estén solamente retirando comida, ¿no es cierto?, de la calle, como lo están haciendo ahora, sino que puedan hacer controles disuasivos, preventivos, que trabajen con la Policía Nacional en coordinación y que hagan, sobre todo, utilicemos la tecnología para hacer georreferenciación del delito, que es mejor hacerlo de manera preventiva y no posterior. Y luego creo que es importante regresar a la comunidad, a la seguridad ciudadana. Esto nos trae a esto que había antes en Quito, que eran las alarmas comunitarias. Nosotros venimos trabajando en un plan de seguridad para la gente y hemos entregado, incluso desde un proyecto que se llama Quito de Confianza, hemos entregado alarmas comunitarias con los cuales hemos logrado nuevamente el proceso de que la gente pueda organizarse alrededor de la prevención de la violencia y el delito. Y por otro lado, es indispensable trabajar en la reducción del índice de violencia intrafamiliar y violencia de género. Las mujeres no podemos viajar tranquilas en el transporte público porque somos acosadas y violentadas.
En la calle nos puede pasar cualquier cosa, pero lo más grave es que en la casa nos pasa muchas veces que vivimos violencia física, psicológica y sexual. Y si en algo yo he trabajado mucha parte de mi vida y he tenido una experiencia personal que me ha llevado a formar hoy la Fundación contra la Violencia, es precisamente en trabajar en espacios y en proyectos, por ejemplo, de crear la Defensoría para las Víctimas, Defensoría Municipal, para que te ayude en el procesamiento de la denuncia, en la interposición de la denuncia. Y hay una cosa que es importantísimo para romper sobre todo los ciclos de violencia que hay, ¿no? Que es el acompañamiento terapéutico. Actualmente, si tú vas a un Ministerio de Salud Pública, te dan una cita para el psicólogo al mes, a los 2 meses. Y eso no podemos mantenerlo así, porque las víctimas sobre todo necesitan una atención permanente. Y hay casos mucho más graves de violencia, en donde hay altos niveles de suicidio por haber vivido un proceso de violencia sexual o psicológica o física. Y eso también hay que reducirlo. Entonces, ahí tenemos que trabajar en salud mental. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la arista de la seguridad no es una arista que la podemos tratar solamente con equipamiento, solamente con armas o solamente equipando a la Policía Metropolitana. También desde lo social. Tenemos que trabajarlo desde lo social. Hay que trabajarlo desde crear espacios para que nuestros jóvenes puedan ser rescatados de estos espacios y volver, ¿no es cierto?, a tener esperanza en su propio futuro, para evitar que muchos de nuestros jóvenes en condiciones de vulnerabilidad entren o caigan en el mundo de la delincuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Rescatar a los jóvenes que están en las calles, a los niños que están en las calles. Hoy tenemos apenas de los jóvenes que están en la calle, un 25% están escolarizados. Imagínate tú esa circunstancia. ¿Qué estamos esperando para el futuro? Que se mantengan en la calle, que vivan condiciones de pobreza, violencia, que encuentren a la droga, a la delincuencia, el sicariato en la calle. ¿O estamos a tiempo de poder dar un viraje hacia una política diferente en el municipio de Quito? Entonces, con toda la humanidad del caso, creo que necesitamos tener una administración municipal que piense en el ser humano y que trabaje en función del ser humano, más allá de todo lo que pueda haber. Y obviamente esta es una visión de la seguridad que le ha hecho bien a ciudades como Medellín, que en otro momento eran ciudades tomadas por la violencia y el sicariato y el narcotráfico, y que hoy tienen políticas culturales y sociales de acceso. Doctora, ¿cómo solucionar el fuerte tráfico que hay en la ciudad todos los días? Mira, esta es una pregunta en la que a mí me toca detenerme mucho para poder explicarlo, ¿no? Quito tiene ya una gran obra que nos ha costado demasiado, que incluso en cada tasa aeroportuaria que tú pagas para irte a Guayaquil, a Quito, fuera del país, ¿no es cierto? Tú lo que haces es pagar un porcentaje de esa tasa, le das o la mandas al metro de Quito. Y lo mismo nos pasa con el resto de nuestros ingresos municipales. Quito está endeudada a 30 años por más de $2.000 millones, una obra que el alcalde Rodas la inauguró hace 4 años y que no termina de utilizarse. Entonces hay que ponerla en funcionamiento, pero necesitamos hacer un sistema integrado de transporte y un sistema integrado de recaudo. ¿Por qué el sistema integrado de transporte? Para que exista, Amelie ya llegó, Amelie ya está por aquí, para que exista en este sistema integrado de transporte la posibilidad de que una persona tome un bus en Huamaní y pueda llegar a Carcelén. Y además nosotros planteamos que exista una tarifa social del transporte. ¿Qué quiere decir? Que la persona que gana $400 no gaste más de $60 o $70 en el transporte público. Con lo cual, ¿no es cierto?, tú equilibras las condiciones de vida de quienes menos posibilidades tienen. Porque una persona que gana $400 tiene que gastar en alimentación, tiene que gastar en su vestimenta, en el arriendo, y muchas veces no le alcanza. Y adicional, ¿no es cierto?, lo que planteamos es todo un rediseño de rutas y frecuencias para que exista una suerte de que actualmente los transportistas sean una especie de abastecedores al sistema Metro de Quito para que el metro funcione de manera sostenible y pueda financiarse o autofinanciarse.
además de toda la asignación del gobierno central y la garantía soberana que hay alrededor. Luego te diría que por la estructura de la ciudad, a mí me encantaría que esta sea una ciudad ecosostenible, que utilicemos más la bicicleta, ¿no es cierto?, que tengamos transporte eléctrico, pero eso es parte de un plan. Pero no todos pueden usar la bicicleta. Solamente se puede hacer una ciclorruta en distancias cortas, porque a una persona que vive en Guamaní y que trabaja en Carcelén no le vas a pedir que todos los días venga en bicicleta. A ellos tienes que darles un sistema de transporte adecuado, ¿no es cierto? Que venga rápido y además que sea de calidad y que perdamos menos tiempo, porque fíjate tú que los quiteños perdemos 4 horas diarias y más de 520 horas anuales por estar encerrados en el transporte público. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que fortalecer el transporte público. Y obviamente las vías de acceso. Yo quiero construir una megavía, que es una salida desde el Parque del Arbolito hacia la autopista General Rumiñahui, luego hacer un desfogue desde el Estadio Olímpico hacia la salida de la Simón Bolívar y hacer también esto que está pendiente para los valles, principalmente de Tumbaco y Cumbaya, estas dos parroquias, que sea un metroférico que salga desde la Carolina hasta estos sectores y obviamente resolvemos los problemas de movilidad también. Obviamente hay que invertir en obras de infraestructura, pero también hay que apostarle, sobre todo apostarle al sistema de transporte público. ¿Usted qué haría respecto a la medida de restricción vehicular en su eventual aplicación? Mira, el pico y placa es una medida que tiene que irse levantando. Porque si fortalecemos el sistema de transporte público, si tú tienes un buen sistema de transporte público, ya no quieres ir en auto. Te va a ser mejor irte en el troleo, en el metro, en la ecovía. Pero el problema que nosotros tenemos es que hoy tenemos un pésimo servicio de transporte público que nos toca ir en un carro privado y la gente hace un esfuerzo por tener un carro. Y te digo, yo por muchos años crecí en el sur de Quito, en Quitumbe, y es duro trasladarse desde Quitumbe hasta la Universidad Central, nomás que tenía yo que llegar a mis clases. Yo tenía que levantarme 4:30 de la mañana para llegar a las 7 en punto, si no me quedaba afuera. Me cerraban la puerta y ya no podía entrar a la primera hora. Entonces, lo que tenemos que hacer es incentivar, mejorar el transporte público y desincentivar el uso del transporte privado. Porque hay mucha gente que hace un enorme esfuerzo para tener un vehículo que le permita ir dejando al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá en el trabajo. Entonces, esto tenemos que cambiarlo. No se lo va a hacer de la noche a la mañana, pero te diría, por ejemplo, el pico y placa a los taxistas hay que eliminarlo. Porque desde mi punto de vista, yo que soy una defensora de derechos, es muy difícil que un taxista o a una persona de la tienda, de la esquina, le digas, verá, usted no puede trabajar los sábados. No, pues no es cierto. La persona de la tienda le va a decir, ¿por qué? Pues, o sea, si estoy en mi derecho, de esto yo vivo. Entonces, eso les pasa a los transportistas, a los taxistas especialmente. Si tú le dices a un taxista, hoy día no trabaja, el taxista va a decir, oiga, ¿y ahora qué llevaré ese día a mi casa? A lo mejor pierde un día de trabajo y está perdiendo recursos y la posibilidad de tener a lo mejor una cuota de algún crédito que haya hecho para pagar. Entonces, no podemos tampoco coartar ese derecho a los trabajadores. ¿Qué haría usted con las plataformas digitales de transporte? Hay que regularizarlas. Ya están funcionando, ya funcionan. Para mucha gente les parece seguros, a otros no. Yo creo que hay que dotarles de una herramienta que nos permita que sean efectivamente seguras, registrarlas, que tengan el nombre del titular, del chofer, porque eso necesitamos en Quito para andar seguros y seguras. Entonces, tenemos que hacer un proceso de regularizar a todos. No porque sean plataformas digitales van a estar fuera de la legalidad y el municipio de Quito tiene la obligación de normarlas. No les vamos a quitar el derecho al trabajo, evidentemente, pero tienen que cumplir ciertas condiciones para que puedan operar con tranquilidad. Usted justamente mencionaba la necesidad de mejorar la calidad del transporte público. ¿Cómo hacerlo? Lo que tenemos que hacer es hacer todo este rediseño de rutas y frecuencias. El otro día conversaba con la gente de Toctiuco y fui a Toctiuco. Y en Toctiuco tienes una sola ruta de bus. Y la frecuencia es de cada 1 hora, cada 2 horas. En el Tejar, si es que no se llena, la gente no va. Hay que trabajar con la metodología de por kilómetro recorrido y no por persona, para evitar los correteos.
Si es que hablamos de un sistema abastecedor del metro, ya no necesitas tener esta competencia entre unos y otros, ¿no? Sino que obviamente vas a lograr que entre más recorran, más puedan beneficiarse también de la tarifa, ¿no? Entonces, hay que trabajar en eso, yo no lo veo difícil. También sé que son un gremio duro, difícil, pero son un gremio con los que se puede hablar. Y a los que no quieran hablar, yo te diría que hay que pararse duro porque aquí la autoridad municipal es la que tiene que establecer cuáles son las condiciones y para eso están los contratos de operación. Hay que revisar los contratos de operación y obviamente el que incumple ese contrato conforme a la ley, pues obviamente será retirado, ¿no? ¿Qué hacer con los trabajadores y comerciantes autónomos? Hay que hacer un proceso de inclusión de trabajadores autónomos o comerciantes informales, como muchos les dicen. Hay espacios en los mercados de Quito. Y yo fui directora de mercados y yo te puedo decir que dejé una proforma presupuestaria solamente para mercados de 8 millones de dólares con la única finalidad de que puedan mejorarse la infraestructura de los mercados. Si nosotros invertimos en infraestructura y convertimos a estos mercados en verdaderos centros de comercio, créete que mucha gente va a querer estar allá adentro. Y la otra opción, ¿no es cierto?, es generar ferias como lo hacen en Europa, te generan ferias con determinados carpas estándares, con productos determinados en determinadas zonas de la ciudad, en donde puedes ir los martes, los sábados, los domingos, controlado por el municipio. Pero no es posible que sigamos apaleando estos problemas, porque eso es lo que hace tradicionalmente el municipio cuando suceden estas cosas, ¿no es cierto? Les retiran las espumillas, cosas que no le competen realmente a la Policía Metropolitana porque tendría que estar en la prevención del delito y de la violencia. Entonces lo que hay que hacer es incluirles, dialogar con ellos, pero también obviamente hay que liberarlos a ciertos comerciantes de estas redes de extorsión que hay en la calle, porque también las hay y no podemos dejar de mirarlas, ¿no? También en los mercados hay ciertas redes de extorsión. Los dirigentes a veces son realmente complejos y les quitan a los comerciantes lo poco que tienen. Te digo porque yo obviamente me enfrenté a uno de los dirigentes de los mercados que hoy está de candidato a la concejalía por el centro de Quito, con el exalcalde. ¿Cómo puede ser posible que una persona que ha tenido tanto manejo irregular de los mercados de Quito tenga ahora la posibilidad de estar de concejal? A mí me daría vergüenza, ¿no? Pero bueno, ya cada uno con su ética y su criterio. Yo te diría que creo que hay que romper esas redes de extorsión y darles más dignidad, carnetizarlos e incluirlos dentro de los programas de desarrollo económico del municipio. Abogada, actualmente el centro histórico se encuentra abandonado y muestra una cara de bastantes problemas sociales, de drogadicción, de alcoholismo, de mendicidad. ¿Cómo repotenciarlo turísticamente y también cómo actuar hacia esos problemas sociales que están en el centro de Quito? Mira, el centro histórico es la joya de la corona para Quito, pero lamentablemente con tan malas administraciones que se está destruyendo. Lo primero que yo haría es cambiar la ordenanza que les impide a los señores propietarios intervenir porque supuestamente son predios patrimoniales, cuando lo que deben hacer es intervenir, pues hay casas que se están cayendo al interior. Luego hay que hacer un inventario de cuáles son los bienes patrimoniales que están abandonados incluso por el propio municipio, en donde hay problemas de trata, de microtráfico, y obviamente también los indigentes van y tienen un espacio ahí donde pueden acomodarse. El municipio debe tener un proyecto social para sacar o rescatar a personas de la indigencia. Eso es un problema que nosotros no lo podemos ocultar ni lo podemos poner debajo de la alfombra, ¿no? Sino que lo que tenemos, porque son personas, son seres humanos. Entonces tenemos que crear grandes albergues para ir rescatando. Esto lo puedes hacer con un programa social, incluso con ayuda de la cooperación internacional, ¿no es cierto? O incluso en acuerdo con empresa privada para rescatar personas de la calle. Cuando yo estuve en Ginebra, estoy hablando del año 2016, yo conocí un proyecto interesante que a las personas que estaban en calle o en condiciones de calle se les asignaba por parte de la ciudad animalitos, perritos o gatitos para que estén al cuidado de estos animalitos. Y entonces empiezan a tener un sentido de responsabilidad. Entonces podemos nosotros hacer un proyecto que nos permita efectivamente rescatar a las personas de calle. Y también hay que combatir el microtráfico.
Y ahí sí yo soy muy fuerte porque este es un problema del país, que el narcotráfico prácticamente se está tomando las calles del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que combatir el narcotráfico y el microtráfico para liberar y hacer más seguro el centro histórico de Quito. Eso no significa que se va a acabar, porque lamentablemente dependemos de una estrategia nacional de seguridad, que el gobierno se haga cargo, y ya vemos pues que tenemos un gobierno inepto, un gobierno que no está preparado para gobernar, que no sabe lo que es la administración pública, y por eso es que es tan importante que las autoridades conozcan de administración pública y sepan efectivamente qué es lo que hay que hacer. Yo te diría, y siendo muy, muy clara, es que no nos podemos equivocar en esta elección. No podemos elegir nuevamente por personas que ya han demostrado que no les interesa la ciudad, sino que tenemos que elegir, y eso ya depende de los ciudadanos. También hay que hacer un llamado de conciencia a los ciudadanos. Los ciudadanos no hemos elegido bien en los últimos años y tenemos que mejorar. Tenemos que elegir mejor si queremos tener una ciudad de oportunidades en donde nuestros hijos y nuestros jóvenes no quieran irse. La gran mayoría de jóvenes quieren irse al país y nosotros tenemos que darles esperanza de quedarse, de que puedan tener una vida diferente en Quito. Hablando ya de temas ambientales, como, bueno, son varios temas dentro de lo ambiental, pero ahí también incluye, por ejemplo, el sistema de recolección de basura, de manejo de residuos. ¿Qué propuestas tiene usted en este tema ambiental? Mira, en el tema ambiental, que además no es un asunto solo de basura, es un todo, ¿no? Desde hacer transporte sostenible y llegar a lograr una ciudad sostenible. Pero tenemos que empezar por lo básico, que es el tratamiento de la basura. Entonces hay que empezar con una política de separación de residuos en la fuente y en el destino final. Cuando hablamos de destino final, yo ahí pienso que hay que dejar ya de enterrar la basura. Quito no puede seguir teniendo este modelo, que además es más tóxico para la naturaleza. Nosotros estamos acabando con la naturaleza. Entonces tenemos que lograr hacer una APP, una alianza público-privada o una concesión que nos permita, ¿no es cierto?, con unas reglas claras en donde el municipio no pierda, sino que gane, que nos permita tener una planta de tratamiento y transformación de residuos. Hay ciudades en el mundo que viven de lo que producen de la basura, pero lamentablemente en el Ecuador no se hace. Yo te digo, fusionaría MIGIRS y EMASEO, que sé que tienen problemas, que ha habido demasiada corrupción, sobre todo detrás de los contratos de lixiviados. Y por otro lado, pondría a funcionar el proyecto Vindobona, que cuesta más de 1.300 millones de dólares, pero que se puede hacer porque para todo lo ambiental tienes fondos internacionales. Fondos concursables, fondos no reembolsables y también fondos reembolsables, ¿no? Entonces, con esto tú puedes hacer, ¿no es cierto?, una verdadera planta de tratamiento de residuos por un lado y por otro lado trabajar en aguas residuales. Te doy un ejemplo. Cuenca tiene un sistema bien interesante de limpieza de aguas residuales, que es a través de lagunas de desintoxicación. Entonces, estas lagunas reposan, ¿no es cierto?, y van limpiando las aguas para poder ser reutilizadas, como por ejemplo para el riego o para cualquier otra actividad. Entonces, ¿por qué no nosotros pensar en que podemos tener eso? ¿Qué le ha hecho falta a Quito? Decisión política y honestidad. Porque hemos tenido muchísima gente que ha llegado solo a ver qué puede sacar del municipio. Y yo vuelvo nuevamente a decirlo. Esta vez van a decidir los ciudadanos. Y los ciudadanos conscientes que quieren tener una ciudad diferente, creo que pueden elegir entre varias opciones. Una opción joven, con una visión de las mujeres, que tenemos una visión diferente, pero también con una visión mucho más humana de lo que pretendemos hacer con la ciudad. No queremos una ciudad que esté entre estos ismos, ¿no? Ni el asismo, ni el correísmo, ni el otroísmo, porque mañana asoma otro ismo más, sino que queremos una ciudad en donde, como decimos nosotros en nuestro eslogan, Quito somos todos. La gente está harta de los políticos y de las broncas políticas. Quito somos todos. Entonces todos tenemos que hacer un común acuerdo para salir adelante y cambiar las condiciones de vida de la gente. Es la única forma como yo entiendo la política, que sirve para mejorar y cambiar las condiciones de vida de la gente. Doctora, cuando usted se refiere a alianzas público-privadas,
Le hago esta pregunta porque en redes hubo mucha confusión respecto a unas declaraciones que usted hizo en el medio La Posta respecto a las alianzas público-privadas y quisiera, yo al menos sí entiendo qué son las alianzas público-privadas, pero me gustaría que nos explique si eso se relacionaría con privatizaciones. No, a ver, la privatización es vender una empresa pública. Eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es generar procesos o medidas de concesión. Ejemplo, la carretera desde Quito a Ambato tiene una concesión. Tú pagas un peaje y eso se mantiene, ¿no es cierto? Entonces ahí el modelo de concesión funciona. Otra concesión, los contratos petroleros son concesiones para exploración, explotación y extracción. Entonces eso, mientras no se le perjudique al Estado, también funciona, ha funcionado siempre. Y no es un modelo ni de izquierda ni de derecha, es una herramienta jurídica que funciona. ¿Qué es una alianza público-privada? Es cuánto va a poner el municipio, cuánto va a poner la empresa privada, bajo qué condiciones para generar esta alianza público-privada. Ahora lo que me decían los de La Posta es, pero va a privatizar. No, no se llama privatización. ¿Qué es privatización? Vender el Banco del Pacífico es privatización. Vender o deshacerse de los bienes del Estado, eso es privatización. Pero hacer una alianza público-privada o una concesión no es privatizar. Ahí depende mucho de las condiciones que yo como municipio ponga. Así como el Estado ecuatoriano ponía las condiciones antes a los contratos petroleros, que después se cambiaron, ¿no es cierto? Decíamos, no, pues, ¿cómo se va a llevar el 80% de la petrolera y el 20% del Estado? Eso estaba mal, ¿no es cierto? Ahora, 50% para la petrolera. Y creo que eso es lo lógico, porque son herramientas que se pueden utilizar. Perfecto, ahí está más claro este tema. Doctora, yo quiero preguntarle en breves palabras por qué quiere ser la primera alcaldesa de Quito. Porque creo que es hora de las mujeres trabajadoras, no de las que sirven a los sectores económicos poderosos, sino de las mujeres que realmente entendemos la situación de la ciudad, las que cuidamos, las que maternamos, las que necesitamos darle seguridad a la ciudad, pero no una seguridad a palos, no, que es la que nos quiere dar el gobierno, sino una seguridad que nos permita crecer, que nos permita mejorar. Creo que represento a esas mujeres y también represento a los jóvenes, que queremos otra cosa, ¿no es cierto? La gran mayoría de mis amigos, compañeros de entre 30 y 40 años dicen, sí, ya es hora de que nosotros tengamos una visión diferente de la ciudad. Pero también porque necesitamos una administración honesta. Yo creo que sí es posible demostrarle a Quito que podemos hacer una administración honesta, que no todo está perdido ni está corrompido. Creo que somos la esperanza de este proceso político, que vamos creciendo de a poquito. Yo soy una mujer súper trabajadora, me levanto súper temprano a caminar, a trabajar, siempre estoy conversando con la gente en entrevistas, en redes, en lo que tenga que hacer, porque este es el momento de cambiar nuestro destino, Más adelante, en 4 años, yo no quisiera estar nuevamente conversando contigo o con cualquier otro, a lo mejor ya no estoy yo de candidata, pero volver otra vez a repensar cómo vamos a rescatar la ciudad, cuando este es el momento de hacerlo. Ya para ir finalizando, doctora, yo le voy a mencionar a varios personajes y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. A ver, ¿De acuerdo? claro que sí. Comenzamos. Santiago Guarderas. Incapaz. Jorge Yunda. Corrupto. Andrés Páez. Violento. Luz de Elena Colón. Muñequita de la oligarquía. Pavel Muñoz. Inteligente. Luisa Maldonado. Desactualizada. Pedro Freile. Oportunista. Guillermo Lazo. Inepto. Perfecto, doctora. Un mensaje que le quiero decir a la audiencia. Que este es el momento de cambiar las cosas, que podemos iniciar una nueva era para la capital de la República y que metámosle ganas, que sí es posible. El triunfo del Aucas nos ha enseñado que con mucho trabajo y con mucho cariño podemos llegar a las metas, así que todavía estamos a tiempo. La lista 70 y Jessica Jaramillo es una persona honesta, con ganas de trabajar, que lo único que le podemos ofrecer a la gente es trabajo, nada más. Gracias, doctora. Qué gusto conversar con usted. Muchas gracias también.